Buenas chicos, vamos a ver si conseguimos hacer de una vez el vídeo de los puntos sobre migraciones y la reestructuración de la población activa, ¿vale? Bueno, así, simplificando, cuando empieza esta apertura económica, ¿vale? A raíz del plan de estabilización, pues también se producen una serie de cambios sociales, ¿vale? Que vienen como, digamos, consecuencia de esa apertura económica y también, pues, casi, digamos, cultural o internacional. Bueno, ¿qué cosas van a pasar? Primero, estamos en el baby boom de los años 60, que esto ocurre en el mundo entero y en España también, ¿vale? Fijaos, en solo una década se pasa de 29,4 millones a 34 millones. Para esto, para un crecimiento similar, si nos vamos hacia atrás, habían hecho falta más de 60 años, ¿vale? Fijaos, en 10 años se está consiguiendo pues un crecimiento de 5 millones de personas prácticamente, cosa que había costado muchísimo más tiempo en décadas anteriores, ¿vale? Es decir, en un siglo se consiguieron unos 10 millones de crecimiento de la población durante el siglo XIX, ¿vale? En el siglo anterior, quiero decir, y aquí estamos en 10 años, 5 millones, una barbaridad, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Pues a que hay una alta natalidad, siempre había sido alta en España, pero baja muchísimo la mortalidad, con lo que el balance, ¿vale? Nace mucha gente, se mueren pocos. ¿Qué pasa con la población total? Pues que se dispara. Bien, otro fenómeno que ocurre aparte de este crecimiento demográfico es el fenómeno de las migraciones, ¿vale? Hay dos tipos de inmigraciones en la España de los años 60, la inmigración interior y la inmigración exterior. Inmigración interior, pues aparece por primera vez el famoso éxodo rural, ¿vale? El campo se va vaciando porque el campo, mientras se va mecanizando, empieza a tener una capacidad de ofrecer trabajo mucho menor, con lo cual va a empezar a haber más gente en el campo que no tiene dónde trabajar y sin embargo pasa lo mismo pero al revés en la ciudad y es la industrialización. Por primera vez en España la industrialización se generaliza, ¿vale? Y la industrialización absorbe muchísimos trabajadores, con lo cual la ciudad se convierte en un lugar de oportunidad para todas esas personas que se están quedando un poco descolgadas en el mundo rural, ¿vale? Empiezan desde distintos ámbitos rurales a emigrar a distintas ciudades, no todos... o sea, se produce un fenómeno por el cual determinadas regiones van a acudir a otras en concreto. Por ejemplo, los andaluces en su mayor parte acudieron a Valencia y Cataluña, mientras que los castellano-manchegos y castellano-leoneses pues acudieron más bien a Madrid, ¿vale? Las regiones que más inmigración interior recibieron fueron, por supuesto, Madrid y Barcelona, y luego País Vasco y Valencia. Eso así un poco en general, ¿vale? Bueno, ¿qué consecuencias va a tener este éxodo rural? Pues que van a llegar centenares de miles de personas a las ciudades de golpe, muy rápidamente, ¿vale? Estos movimientos de población que buscan nuevas oportunidades y Madrid, Cataluña, Valencia, las grandes ciudades, Bilbao, se van a generar en su extrarradio, pues suburbios, ¿vale? Muchas veces sin planificación, sin servicios y a veces llegando, bueno, a veces no, muchísimas veces generándose poblados chabolistas porque la gente venía a trabajar a Madrid pero no tenían dónde vivir, pero no, o sea, simplemente porque la ciudad no tenía capacidad de acogerlos, no había suficiente espacio, ¿vale? Entonces la gente vivía en condiciones realmente pues complicadas, ¿vale? La gente llegaba a Madrid a trabajar, no tenía dónde vivir y simplemente se construían sus casas. ¿Veis? Esto es, hoy en día esto es Vallecas, ¿vale? Fijaos, pues la gente llegaba, no tenían dónde vivir y se hacían casas como podían. Esta gente, no penséis que eran gente marginal que vivía aquí de manera pobre, sino que muchos de estos, pues luego iban a trabajar, a ver, tampoco eran ricos, evidentemente, como podéis observar, pero muchos de estos, los padres de estos niños, pues por el día trabajaban a lo mejor de camareros o en una fábrica, ¿de acuerdo? Pero mientras iban ahorrando para tener dinero para vivir mejor, pues se construían estas casas que se fueron, estos poblados, que todo el extrarradio de Madrid, donde hoy hay barrios como Aluche,
incluso la zona más allá de lo que es la M30, hoy en día pues eso era un arroyo y al otro lado pues había estos poblados, ¿vale? Que como veis las condiciones pues eran realmente lamentables o muy lamentables, dependiendo el lugar, ¿vale? Bueno, pues esto era Madrid, esto no es hace tanto, ¿eh? Estos son los años 60, no es hace tanto, pues esto era Madrid, ¿vale? Mirad aquí la ciudad donde termina y la gente, bueno, pues se acerca y construye un poco viviendas como podían al estilo de lo que sabían hacer de donde venían. Y fijaos cómo que esto es interesante, pues esta gente replicando incluso pues las costumbres del mundo rural, ¿no? Pues después del trabajo nos juntamos, sacamos unas sillas, hablamos, ¿vale? Pues esta especie de choque entre dos mundos, uno es el urbano, otro es el rural, que por primera vez en la historia, de forma masiva, contactan y se producen pues todas estas incongruencias, todas estas situaciones pues complicadas. Aquí esto sí que lo reconocéis, el Plaza de Toros de las Ventas, hoy en día por aquí pasa el M30, pues mirad, esto estaba aquí, o sea, lo podéis ver, ¿vale? Hoy en día podéis ir aquí y saber pues lo que había en estos lugares hace no tanto, hace muy poco. Toda esta gente con el tiempo fue adquiriendo trabajo, sueldo, ahorrando y con el tiempo el propio régimen fue solucionando estos problemas y generando pues ensanches urbanísticos y dotando pues, a la gente de casas, ¿vale? Ya que era una de las prioridades del régimen, ¿vale? El régimen pues que tenía ese componente de Estado totalitario en el cual pues se busca la igualdad de las personas, o al menos de la gran masa, ¿de acuerdo? Y se crearon muchísimas viviendas de calidad baja, ¿vale? Había un organismo que se llama el Instituto Nacional de la Vivienda, que seguro que habéis visto todos el anagrama en alguna casa, que es este, a ver si lo encuentro. Aquí está. Seguramente en muchos edificios habéis visto esta placa que todavía está. Si vais a barrios del extrarradio, pues eso, tipo Aluche, Campamento, Vallecas, zonas en ventas, pues edificios como esto que veis aquí, ¿vale? Pues facturas sí son todos pues similares, sencillos, ¿vale? Pero en esos momentos pues estaban bien y eran construidos por un instituto nacional que podéis todavía ver estas placas, aunque no sé si la memoria histórica acabará quitándolas todas, ¿vale? Ya que tienen el símbolo de falange mezclado con una casa, ¿vale? Institución Nacional de la Vivienda, ¿vale? Eran viviendas de protección oficial que el régimen construyó miles y miles, de manera que prácticamente todo el mundo tenía una casa, ¿vale? Bueno, eso fue con el tiempo, porque al principio lo que pasaba era esto, ¿vale? Pero estos lugares pues acabaron siendo el lugar en donde se construyeron todas esas viviendas de protección oficial a las que pues toda esta gente acabó teniendo acceso. Bueno, el campo se queda despoblado, empiezan aparecen en España esta diferenciación entre zonas industrializadas con más dinamismo económico y zonas pues mucho más deprimidas, ¿vale? La industria y las empresas se polarizan, es decir, aparecen en puntos concretos. Esto todavía hoy es en España así, ¿no? Hay puntos donde se concentra la actividad empresarial y económica y otras zonas donde no hay nada de nada, ¿no? Fijaos cómo yo me imagino que entre Madrid y Barcelona seguramente estará cerca del 80% de la actividad empresarial de España, ¿vale? A nivel de volumen de dinero, me imagino, o algo así, pero si exagero, pero muy, muy lejos no me voy. Y esto empieza aquí, la polarización, ¿vale? El régimen de Franco intentó evitar esto creando esos polos industriales que finalmente pues no tuvieron mucho éxito, ¿vale? Bueno, esto respecto a la inmigración interior. ¿Qué pasa con la inmigración exterior? Pues una vez que se abren las fronteras con el plan de estabilización, ¿vale? También se abre la posibilidad de irse a trabajar fuera y millones de españoles a lo largo de 20, 30 años van a ir a trabajar a Alemania, Francia, Suiza, Bélgica. Estos son los principales lugares donde fueron a trabajar, aunque fueron a más, ¿vale?
Allí trabajaron principalmente en construcción, hostelería, servicio doméstico, es decir, era un tipo de inmigración similar al que puede haber en España hoy de países del este, ¿vale? Personas pues con un nivel económico más bajo, un nivel de formación pues básico y que se dedican pues a trabajos pues estos, ¿vale? ¿Por qué íbamos a esos países? Porque en esos países a los españoles se les pagaba poco, pero ese poco en España era mucho. Lo mismo que pasa hoy pues con un rumano, ¿vale? Un rumano que viene a España, tú le pagas un salario pues bajo, 1.000 euros, y esos 1.000 euros en Rumanía pues dan para mucho más, da como para quedarse la mitad y enviarlo allí y que su familia viva pues mucho mejor. Pues lo mismo pasaba en España. De hecho, los emigrantes exteriores enviaban a España al año 1.500 millones de dólares de la época, era un montón de dinero, ¿vale? Este fenómeno fue esto también hay que recordarlo, porque esto hace muy poco y muchas veces luego nos salen a nosotros actitudes así un poco xenófobas con los que vienen desde fuera en condiciones similares. Bueno, pues hace muy poco nosotros estábamos haciendo lo mismo por ahí, ¿vale? Fijaos, un ejemplo de esto es una película, Vente a Alemania, Pepe, que trata este asunto, ¿vale? Pues aquí vemos a Alfredo Landa, que este es Pepe, y lo que ocurre en la película es que viene un vecino suyo, él es de un pueblo, viene un vecino que se ha ido de migrante a Alemania y le cuenta ahí pues lo bien que está todo, las chicas guapas que hay, ya sabéis ese componente, lo que se llamaba el destape en el cine de los finales de los 60 y 70, ¿vale? Y siempre está ese componente de tías buenas ahí, rubias y situaciones así medio así sexuales, extrañas, cutres con los personajes, pero bueno, lo que me interesa, que sí que tiene que ver con la historia, es que aquí vemos a Pepe vestido como de verdad se vestía la gente en los pueblos. La boina, el traje de tergal, incluso con remiendos porque no tenían más que uno o dos, ¿vale? La maleta de cartón, pues así nos íbamos nosotros a España. Esto es una película, pero era real, ¿vale? Mientras que en Alemania o en otros lugares, pues la gente estaba en otro mundo ya. Y nosotros éramos ese país retrasado del sur de Europa que poco a poco estaba saliendo del hoyo en el que estaba, ¿vale? Bueno, pues vente para Alemania, Pepe, una expresión de cultura un poco cutre, pero que habla mucho de lo que estaba pasando en ese momento en España. Bueno, la reestructuración de la población activa. Por la población activa, que tradicionalmente había sido un 80% trabajando en la agricultura y un 20% en el resto de cosas, pues va a empezar a diversificarse y a redistribuirse. Fijaos en el sector primario, que incluye la agricultura o la minería o la pesca, pues él ya empezó en los años 60 solo a estar el 29% de la población, más o menos un 30%. En el sector secundario, que es el de transformación, la industria, pues ya tenemos un 37%. Simplemente este sector no existía antes porque no había industria, ¿vale? Entonces empieza a crecer y ya está absorbiendo casi un 40% de la población activa. Mientras que el sector servicios, que hoy en día este es el principal de España, ¿vale? Hostelería, servicios, etcétera, el 34%. ¿Vale? ¿Qué cambios se están produciendo? Pues que se reduce la cantidad de jornaleros. Ese problema gigantesco que se había intentado solucionar por tantos gobiernos a lo largo de la historia de España, pues finalmente, fijaos qué cosa que parece contradictoria, en realidad no lo es, pero lo parece, pues es la dictadura totalitaria del general Franco la que consigue por fin reducir eso y convertir el campo en aumentar su productividad. Por otro lado, van a aparecer un montón de obreros y va a aparecer, y esto es súper importante, va a aparecer la clase media. Esto es absolutamente clave, ¿vale? Esta bonanza económica de los años 60 va a generar que aparezca la clase media. ¿Esto qué es? Pues gente que tiene un trabajo. Fijaos que en esta época en España el paro era de menos del 2%. Menos del 2%. Es decir, casi todo el mundo tenía trabajo, ¿ok? Además, los trabajos eran más o menos fijos. Los salarios eran, dado el coste de la vida de aquella época, eran unos salarios decentes. Es decir, la gente tenía para vivir y encima le sobraba para comprarse cosas, ¿vale? Aquí aparecen, pues, lo vemos en el siguiente vídeo, pero aparece el consumo de masas, el consumismo, comprarte el ocio, ¿vale? Todo eso aparece en los años 60. Por supuesto, toda esa gente que accede y se convierte en la clase media va a estar muy fidelizada con el régimen
si no desde el punto de vista ideológico, sí desde el punto de vista pues casi afectivo, en el sentido de que este régimen me ha hecho vivir de la mejor manera que podía soñar y que no ha existido, esto es muy importante, no había existido un nivel de vida tan bueno y tan generalizado en España nunca en la historia, ¿de acuerdo? Y esto es algo que es así. A quien le caiga mal Franco y no quiera reconocer esto, pues está haciendo el tonto, pero es que es así. Por primera vez en la historia, en España existe la clase media. Y esto fue, pues, uno de los grandes éxitos del régimen de Franco. ¿Vale? Aparte hay una clase obrera muy que va creciendo y una clase obrera que no tiene nada que ver con la clase obrera que hemos visto hasta la guerra civil, ¿vale? Es una clase obrera que ya no está ideologizada, una clase obrera que ha dejado totalmente las ideas revolucionarias, es una clase obrera que tiene unas condiciones de trabajo mucho más dignas, unos salarios mucho más dignos y una capacidad de vivir y de consumir y de bienestar jamás vista en la historia de España. Y eso va a generar, pues, en unos años 60 donde, desde el punto de vista social, hay pues bastante tranquilidad y el régimen consolida una base social pues muy amplia, ¿vale? No será hasta los años 70 cuando, pues, jóvenes que han crecido durante los años 60 como niños, pues llegan a la edad adulta planteándose las cosas de otra manera y desde el punto de vista ideológico, ya no afectivo, ¿vale? Desde el punto de vista, digamos, de las ideas que han ido conociendo en esa España de los años 60, que es totalmente distinta a todo lo que había antes durante el régimen, pues van a plantearse pues querer vivir la vida de una manera distinta a lo que les decía el régimen. Pero esto lo vamos a ver en el último de los vídeos de este tema. Vale, chicos, bueno, pues nada, a ver si este vídeo conseguimos que sí que llegue y si lo podéis ver, pues no sé, desayunando desde el examen. ¿Vale? Venga, hasta luego.